un gran amigo desde Bogotá, Colombia, Óscar Iván Torres. Bienvenido, Óscar, ¿cómo estás? Jorge, muy bien, muchas gracias. Un abrazo para ti, un abrazo para todas las personas que ven este humilde canal tuyo, con el cual esperamos llevarle mucha gloria y adoración a Dios, porque me uno a ese propósito de tu canal de darle gloria y alabanza al Señor con estos testimonios de vida y con todo lo que en tu canal publicas. Excelente. Bueno, Jorge, muchas gracias. Bueno, yo realmente tengo mucho por qué contar porque pues desde los 9 meses de nacido eh, mi mamá me dejó a cuidar a una señora y desafortunadamente nunca volvió. Entonces no tuve un hogar, ¿no? Papá, mamá, hermanos, tíos, abuelos. Viví hasta los 5 años con esa señora, pues ella en sus posibilidades me cuidó. Me dejó en un orfanato en la ciudad de Sogamoso, en Boyacá, Colombia, y allí estuve desde los 5 años y medio hasta los 12. Fui el mejor estudiante en la primaria y me ofrecieron en la escuela una beca para poder estudiar en el mejor colegio de Sogamoso, pero como yo estaba interno, las monjitas me decían que no era bueno que yo me quedara allá porque me podía corromper. Entonces me llevaron a un colegio de padres, Somasco se llama la comunidad, de San Jerónimo Emiliani. Él es italiano y pues esta comunidad es una comunidad hermosa, maravillosa, porque son sacerdotes italianos que se vienen desde su patria, dejando todo, su familia, sus amigos, todo por venir a educar, pues jóvenes que no tienen como esa posibilidad de vivir si no es en un internado. De niño había estudiado con las madres, con las hermanas de María Auxiliadora. Ok. El fundador de la comunidad es el padre Luis Variara, eh, y pues ha sido una unión hermosa porque toda esa comunidad de San Juan Bosco ha hecho maravillosas cosas por la juventud y con estas monjitas yo habría crecido de niño. Después cuando llegué al colegio, pues con los padres, hace algunos años alguien decía, es que los sacerdotes son malos. Y yo le decía a esa persona, ¿usted solamente ha escuchado de los sacerdotes malos? Y me decía que sí. Y le dije, bueno, déjeme, yo le cuento de los sacerdotes buenos. Yo estudié con sacerdotes que dejaban su patria por venir a educar niños que no conocían a una patria totalmente desconocida, por el amor a lo que dijo el Señor, a dar de comer al hambriento, a vestir al desnudo, a dar de beber al sediento, a hacer esas obras de caridad que son las únicas que vamos a tener en las manos para presentarle al Señor. Entonces, en ese colegio, pues la educación de niño fue dura, porque pues en un internado, sobre todo en el de Sogamoso, donde yo desde pequeño tuve que aprender a defenderme de los más grandes y pues tuve que aprender a defenderme como en la selva. Claro. Entonces me volví un muchacho de carácter fuerte, agresivo, siempre a la defensiva, y eso pues me trajo muchos problemas en el colegio donde llegué a estudiar. Pasé esos años de bachillerato con estos sacerdotes maravillosos aprendiendo taller de ebanistería, o sea, a trabajar la madera, a trabajar taller de electricidad, de metalistería, donde se hacen rejas, puertas, ventanas, todas estas cosas que sirven, porque pues son cosas que Claro. en la vida le van a ayudar a uno, Ujú. son cosas que le van a dar a uno la posibilidad de defenderse cuando esté solo.
Y claro. pues esta educación para mí fue maravillosa. Ya llegó el cuarto grado de bachillerato, hoy se dice el 10º grado o 9º grado para salir a cursar el 10º grado y ya no podía estar en el colegio. Entonces había conseguido una persona benefactora que me ayudaba, ayudándome a pagar el estudio. Pues no todo, pero pues ya como me tocó salir del internado, yo eh, tuve que empezar a buscar trabajo. No pude estudiar de día, me tocó empezar a estudiar de noche. Y pues esto, eh, digamos que me forjó en esa voluntad de hacer las cosas, de afortunadamente yo había recibido una educación cristiana. Ese fue el mejor regalo que el Señor me dio de niño, poder estudiar con estas monjitas, porque a pesar de haber tenido tantas dificultades, yo crecí con el rosario todos los días, Eucaristía todos los días, peregrinaciones a muchos pueblitos cerca donde vivía, y pues de niño el Señor me regaló una monjita que ya está en la paz del Señor, Dios quiera. Y ella era como mi abuelita, la mujer que me enseñó a rezar, a trabajar, a esforzarme, a luchar. Y eso me sirvió mucho porque cuando llegué al colegio, yo era una persona que ya era un muchacho que siempre estaba presto a ayudar, a colaborar, a servir, a dar. Eso me sirvió mucho, mucho, mucho porque el trabajo para mí no era un problema, no era un inconveniente, no tenía ningún lío, pues porque me pusieran a trapear, a barrer, a cocinar o a lo que fuera. Y cuando salí del colegio, pues ya tuve que empezar a vivir solo. Me uní con 3 compañeros a vivir. Y pues digamos que eso mismo ayudó a que yo como que empezara a alejarme del Señor. Eh, Salí del bachillerato antes de terminar, un año antes de terminar el bachillerato, eh, conseguí mi novia, que hoy es mi esposa. Eh, Era el año 88, 1988, y la conocí a ella. Iba a hacer el último grado de bachillerato. Ella ya había terminado y como que entramos en ese noviazgo donde yo, pues como no había tenido más novias, una por allá que duré un mes con ella nomás, y pues ella, mi esposa, fue una mujer que me apoyó mucho porque digamos que yo no tenía ese afecto, ese cariño, y ella me ayudó mucho, mucho, mucho. Y duré todo ese año de bachillerato de novio de ella. Después duramos 2 años más. Nos casamos en el año 1991. Y pues yo me casé convencido de que eso era lo que quería para toda mi vida. Hoy vivo con ella, con mi esposa. Tengo un hijo que ya tiene 17 años. Y pues digamos que el Señor como que me fue llevando de la mano en la educación de niño, en la educación de joven, porque con los sacerdotes también viví esa oración todos los días, en el desayuno, en el almuerzo, en la comida, en cada momento del día, con el trabajo. Entonces, cuando salí del colegio, pues esa educación me había servido mucho. Me casé y comencé a vivir, pues digamos, esa vida matrimonial, convencido de que yo quería para toda la vida, pero pues el diablo comienza a trabajar y nos comienza a alejar del Señor. Yo, que había sido un hombre de oración todos los días, comencé a dejar la oración a un lado. Había entrado a trabajar a una institución en la que hoy estoy trabajando, es una entidad bancaria prestigiosa en mi país, la mejor y la principal de todas. Y pues a pesar de que entré en un puesto humilde haciendo aseo
el Señor me fue llevando de la mano para comenzar a escalar hasta donde estoy hoy. Y pues digamos que comencé como a disfrutar de esa comodidad y me empecé a alejar de Dios hasta habiéndome casado en el año 91. En el 2000 yo ya estaba alejado de Dios, yo ya no iba a misa, yo ya no oraba el rosario. Era inclusive mi esposa la que me había empezado como a jalar y a decir, no, vamos, oremos. Y llegó el año 2003 en donde yo tuve mi hijo. En el año 2003 nació mi hijo y yo comencé como a sentir ese amor de Dios en el corazón, pero de a poquitos, de a poquitos, de a poquitos. Y por allá en el año 2006, cuando yo no iba a misa, donde yo ya había entrado en una completa indiferencia con Dios, ya no me confesaba, empecé a sentir en mi corazón como ese llamado del Señor a acercarme nuevamente a Él. Y un día, estando en la casa, estaba pasando los canales del televisor y le dije al Señor, Señor, yo quiero volver a la iglesia, porque a pesar de que yo no me había ido de la iglesia católica, pues ya no estaba como un católico, ya no era una persona que estuviera en los mandamientos y en los sacramentos. Y le dije al Señor, dame una señal. Cuando yo le dije al Señor, dame una señal, pasando los canales del televisor, encontré un testimonio, bueno, encontré un programa de televisión en Teleamiga que se llama, el canal de Colombia era Teleamiga, famoso porque en él estuvo el doctor José Galad, yo creo que tú lo conoces. Claro, Pero claro. ese día cuando yo le dije al Señor, dame una señal, el Señor me dio en el instante, a partir de ese instante, lo que yo le decía al Señor, el Señor me lo regalaba de una forma maravillosa. Yo estaba en ese momento pasando los canales y encontré ese canal de Teleamiga con un programa del doctor Ricardo Castañón, que tú lo conoces porque vi hace poco que publicaste también el testimonio de él. Y cuando yo pasé en ese instante, él estaba diciendo, esta hostia consagrada, yo la recogí porque me permitieron hacer el estudio 1 año y medio después de que hubiera sucedido la exudación de la sangre y de todo, y dice que la llevó al laboratorio y que después de 1 año y medio el laboratorio le dice que era tejido vivo del corazón. O sea, cuando ese hombre, cuando yo terminé de ver ese testimonio, o sea, eso fue para mí espectacular porque ese programa que él tiene se llama La ciencia prueba la fe. Y a partir de ese instante he tenido algo que yo, el instrumento que el Señor me pone, yo me como todo, me lo leo, me lo veo, lo escucho, todo. Entonces de él busqué todo lo que tenía en internet, en YouTube, todo me lo comí. Y ahí empezó el Señor a regalarme esa fuerza en el corazón para volver a la iglesia. Eso era el año 2006. Ese instante para mí fue espectacular, espectacular, porque yo tenía muchos amigos en el entorno de mi trabajo y de la familia, en donde yo pude decirles, mire, mire lo que yo encontré. Y como yo me vi todo el material de Ricardo Castañón, o sea, yo pude ver cómo él, siendo un ateo, recibió también la señal de Dios para volver no, porque nunca había estado, pero para convertirse a la iglesia católica. Y lo que él dice, yo no he visto que se haya aparecido la diosa Kali, ni Buda, ni Mahoma, ni ninguno de todos esos profetas, pues, que ellos dicen. Y dice, yo he visto y comprobado en la iglesia, porque el Señor me ha traído, que Jesús sí está en la Eucaristía. Yo he visto alrededor del mundo milagros y he visto testimonios de
personas que dicen la Virgen María se aparece y eso no sucede en ninguna otra religión. Entonces, cuando yo vi ese programa, pues realmente para mí fue la respuesta de que Dios está aún a una simple oración, simple, sencilla. ¿Cuál? La que tú le digas al Señor, quiero volver. O sea, el instante en el que el hijo pródigo aprovecha la luz del cielo y dice, yo quiero volver a la casa del Padre. Y el Señor, como dice Ricardo Castañón, que no se deja ganar en amor y que lo dice también los santos, que no se, San Juan Bosco, que el Señor no se deja ganar en amabilidad, en amor y todo. Entonces, pues yo veo esa señal y tenía amigos que estaban fuera de la Iglesia Católica y yo les decía, mire este testimonio, mire esto, o sea, es que esto es la ciencia probando lo que la gente dice que no existe, que no es posible. Entonces, para mí eso fue el comienzo, porque yo después, en el año 2008, en el 2007, tenía un benefactor del colegio que me había dicho solamente Dios sabe si te puedes ir para Italia y pues yo esperé y no pude, pero me hizo una invitación a Italia y ese fue el continuar del camino porque él me invitó. Cuando yo llegué a Italia, me recibió como un padre, me recibió, mejor dicho, como si toda la vida me hubiera conocido, con un amor y con un cariño y con un afecto espectacular. Y recuerdo mucho que yo llegué un sábado y ese sábado era 11 de octubre y él me hizo una invitación así, una invitación pero sencilla, pero una invitación espectacular. Dejó sobre la mesita de noche donde yo me iba a hospedar esa noche, dejó una camándula ahí en una bolsita transparente, una camándula pequeñita. Cuando yo la vi, yo sentí en el corazón el deseo de volver a orar el Santo Rosario porque yo llevaba años sin orar el Santo Rosario. Entonces esa noche dije, hoy son los misterios gozosos y comencé a orarlos. Comencé y eso fue increíble porque yo empecé a sentir cómo el Señor me empezaba a regalar como esa paz, esa tranquilidad. Y todas las noches yo llegaba y no me acostaba hasta que no oraba el Santo Rosario, pero yo no sentía cansancio, ni tedio, ni aburrimiento, porque nada, tenía esas ganas de orarlo. Le dije, esta persona me dijo, yo soy para usted un tío, y yo le dije al otro día, le dije, tío, mire, yo quiero ir a la Eucaristía porque yo llevo años sin ir a la Eucaristía y sin confesarme. Y él me llevó a un santuario en Padua, a donde San Antonio de Padua. Y allí, pues hay una hilera de confesionarios. En esa hilera están sacerdotes que hablan todos los idiomas. Entonces, llegué a ese momento a confesarme. Había hecho mi examen y recibí ese sacramento de la confesión. Y para mí fue pues ese despertar, porque volví otra vez a decir, bueno, estoy en la gracia de Dios, me voy a confesar, voy a comulgar. Y a partir de ese momento, yo empecé con el rosario, empecé con la confesión, empecé con la comunión todos los días. Con mi tío, a donde íbamos todo en el camino, siempre decíamos, vamos a orar. Y orábamos el rosario mientras llegábamos a donde tuviéramos que llegar a orar a la iglesia. Y me pasó algo muy curioso. Él me llevó a conocer en Italia un santuario que se llama el Santuario de la Virgen del Frasino. Okay. Esta es la imagen que él me regaló y me pasó algo curioso, pues nosotros los colombianos tenemos algo que cuando salimos a cualquier parte vamos con nuestra cámara y pues le tomamos fotos a las llantas del avión, a todo, lo mejor dicho. Queremos tener retratado y tener
el recuerdo de todo a donde hemos ido. Y yo llevaba en mi estuche la cámara con 2 pares de pilas, recargables las pilas. Lo que yo no sabía era que en Europa la luz no es de 110 voltios, sino es de 220 voltios. Entonces el cargador que yo llevé y las pilas no me sirvieron porque pues cuando se acabaron las pilas metí las otras pilas, pero pues las otras ya estaban descargadas. Cuando llegué al santuario, él como me vio que yo era tan devoto de la Virgen, fui a visitar el santuario y empecé a tomarle fotos a todo. Y al último lugar en donde llegamos, a ese lugar es donde está la Virgen en el tronquito, en donde se apareció y me contó la historia. Entonces, pues resulta que la Virgen se le apareció a un hombre que estaba trabajando en el campo y le apareció una serpiente terrible y él inmediatamente gritó, Madre Santísima, y se le apareció la Virgen y la serpiente salió, se escondió. Y la Virgen se le apareció, así como se ve ahí, en un árbol que se llama árbol de Frásino. Okay. Y empezó la romería, la gente iba y en un momento el sacerdote se llevó la Virgen para el altar del templo y al otro día cuando fueron a buscarla no estaba. La Virgen volvió a aparecer en el árbol y otra vez se la llevaron y resulta que otra vez volvió a desaparecer y a estar allá. Entonces resulta que ellos entendieron que la Virgen quería que le hicieran un altar ahí. Pues efectivamente, ahí hicieron el altar, le construyeron su pequeña iglesia y él me llevó. Y justo cuando yo llegué en ese momento, a ese lugar, en ese momento, cuando yo llegué, voy a tomarle la foto a la Virgen y no disparaba. Entonces yo volteé a mirar la cámara y decía descargada. Pues yo sentí un frío helado por todo el cuerpo, un frío, y yo le dije a la Virgen, tú me trajiste y yo vine a visitarte a ti. No puedes permitir que me vaya de aquí sin llevarme un recuerdo tuyo. Y a partir de ese momento escuché, como he escuchado muchas veces en el corazón, una voz que me dijo, ponle las pilas que llevas en el estuche. Entonces, pues la respuesta humana, ¿cuál es? Pero si esas pilas están descargadas, ¿cuánto hace que se me descargaron? Y volví a sentir en el corazón ese llamado que me dijo, póngale las pilas. Pues yo simplemente hice caso, destapé la cámara, puse las otras pilas. Cuando le puse las pilas, miré la cámara y decía, carga al 100%. Eso para mí fue espectacular también porque era la evidencia pues de que la oración, que es lo que a veces nos olvidamos, orar no es ponerme a decir Padre Nuestro, Ave María, sino orar es hablar con Dios, hablar de esa manera suelta en donde uno simplemente le dice al Señor lo que siente en el corazón, porque lo otro pues es rezar, o sea, es simplemente hacer el uso de las oraciones que ya nos han enseñado otros, pero el orar es simplemente decirle con el corazón al Señor esas cosas que tienes adentro. Y cuando yo voy realmente a mirar, pues no, la alegría, le tomé a la Virgen ahí en el altar unas fotos y las fotos salieron con unas imágenes al fondo maravillosas porque se ve la imagen de la Virgen en sus diferentes advocaciones, de la Virgen de María Auxiliadora, de la Virgen del Carmen. Entonces, para mí fue un regalo que me traje de allá porque fue espectacular, o sea, especial. Cuando yo regresé